Pues vamos a la palabra, ¿le parece? Y vamos a ir meditando en la palabra de Dios, en el tema que no terminamos ahora sí que la mentalidad del ciudadano del reino, parte 4.2, porque estamos viendo el texto de Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No terminamos esta parte. Si tú no has escuchado la predicación en YouTube, ya tenemos las predicaciones de esta serie, y solamente como introducción vamos a hablar de lo que terminamos en la predicación pasada. Qué importante es meditar sobre estas bienaventuranzas que el Señor nos enseñó, y es el código de ética, el código de vida, el código de cómo reflejar el reino de los cielos en esta tierra, en este lugar donde tanta justicia hace falta y donde hay personas que tienen un sentido o una definición equivocada o distorsionada de lo que significa justicia. Así es que hablábamos de esta palabra griega dikaiosune, y vamos a ver la diferencia de la justicia humana y de la justicia divina o la justicia que viene de Dios, ¿verdad? Hablábamos y concluíamos la predicación última de que el origen de la justicia humana, la justicia humana se origina en el esfuerzo propio, y la justicia divina, la justicia basada en Dios, es un don, es un regalo de Dios. Vimos ahí la cita de Romanos 5:17, y después veíamos la naturaleza de la justicia humana. La naturaleza de la justicia humana es externa, es parcial, y la justicia que viene de Dios es interna y es perfecta. Amén. El efecto de la justicia humana es orgullo y comparación, pero el efecto de la justicia de Dios es humildad y transformación. El fundamento de la justicia humana está en las obras y en el moralismo, pero el fundamento de la justicia de Dios está en nuestra fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Todo esto lo vimos la vez pasada. Vimos citas bíblicas que concluíamos el mensaje anterior con dos citas importantes. Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, ¿verdad? Y eso es lo que es la justicia humana. Pero en 2 Corintios 5:21, la justicia de Dios se nos revela que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Una intervención de Dios donde Dios empieza a trabajar y a transformar nuestro corazón. Entonces dikaiosune es un hambre insaciable por la santidad de Dios. Hablábamos hace 15 días que hoy en día ya la santidad de Dios no se busca, no es una prioridad en la vida del cristiano. El cristiano puede vivir a su manera y no está entendiendo que somos llamados a vivir para Dios y en Dios. Entonces la santidad se constituye en un carácter o en parte del carácter de la vida del creyente en este mundo, ¿ok? No es un deseo de venganza. Hablábamos de la justicia, no es un deseo de venganza, sino de conformarnos o alinearnos a la voluntad de Dios, lo que Dios dice. Hablábamos que el creyente debe de tener un hambre profunda, un anhelo muy profundo de ser semejante a Cristo, y ahí es donde vamos a partir. Entonces el creyente debe tener un hambre. Por eso la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de alinearse a la voluntad de Dios, de anhelar en este mundo que la voluntad de Dios se haga. No que Dios venga y castigue al malo, sino que la voluntad de Dios se haga. Y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Por eso tú y yo tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, porque lejos de pedir juicio para esta nación, deberíamos clamar por misericordia y deberíamos proclamar las buenas nuevas de salvación. Una de las cosas que Dios ha puesto en los últimos meses en mi corazón, y se lo he dicho a líderes y servidores, es en una frase, lo resumo: saca a la iglesia
de la iglesia. Eso es algo que creo yo que de parte de Dios lo recibí. Saca a la iglesia de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de sacar a la iglesia de la iglesia? Que empezamos a ir a los lugares de necesidad, que empecemos a predicar de Cristo, que empecemos a hablar de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que Él quiere perdonar nuestros pecados y Él quiere transformarnos y Él quiere que el pecador se arrepienta y venga a Él. Y tú y yo debemos de dar ese mensaje. Por eso estamos saliendo a los hospitales, por eso estamos por iniciar ya nuestro ministerio de comedor comunitario. Ya les estaremos informando de lo que está sucediendo. Pero en ese salir de la iglesia a la calle, al mundo, es anhelar tú y yo ser semejantes a Jesús, reflejar a Jesús. Hoy la gente ya no cree en la iglesia porque ve inconsistencias, incongruencias, hipocresía. Y la hipocresía simplemente es no vivir a la semejanza de Jesús. Fingir vivir como Jesús, pero no hacerlo en la realidad. Y Romanos 8:29 nos dice la palabra de Dios: de ti y de mí, porque a los que antes conoció. ¿Cuántos sabemos que Dios nos conoció desde antes? Desde antes que tú y yo naciéramos, aún desde antes dice la Biblia de que fuéramos formados en el vientre. Él nos conoció, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere transformarnos conforme ¿a quién? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de Jesús? El carácter de Cristo, el corazón de Cristo. Él fue el que nos enseñó y nos reveló lo que es vivir en justicia. Él dijo: todo lo que yo hago, no lo hago por mi cuenta. Todo lo que yo hago lo he visto hacer al Padre. Y yo replico, en pocas palabras Jesús decía, yo imito, replico lo que he visto hacer a mi Padre, yo lo hago. Inclusive Jesús dijo, lo que oyes de mí, no estoy hablando de mi propia cuenta. Jesús había establecido sus pensamientos y sus palabras, sus acciones de acuerdo al corazón del Padre. Y tú y yo tenemos que ser transformados, como dice la Escritura. Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea Él el primero entre muchos hermanos. Dios busca el que entiende este principio de la bienaventuranza, el que tiene hambre y sed de justicia, es aquel que busca una relación más profunda con Dios. Por eso Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y el verso 13 de Jeremías 29 dice, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás ¿qué? De todo vuestro corazón. Hoy tú y yo, una de las cosas que tenemos que estar transpirando espiritualmente es, hoy vine porque estoy buscando a Dios con todo mi corazón, porque quiero seguir siendo transformado. ¿Cuántos de ustedes anhelan profundamente seguir siendo transformados? Debe ser un anhelo. No nos podemos conformar a los errores que tenemos. Y si te das cuenta y si somos honestos, cada día hay fallas en nuestra vida. Pero no podemos acostumbrarnos a eso. Tenemos que seguir siendo transformados, buscar de todo nuestro corazón a Dios. Y si fallamos, tenemos que levantarnos una vez más. Pero tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y nos dice, pecadores, límpiense las manos, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Nuestros corazones necesitan ser purificados. Doble ánimo es decir que significa aquellas personas que por un momento aman a Dios, pero salen de la iglesia, están afuera en el trabajo y ahora están amando al mundo. No somos consistentes. Hablábamos de la integridad hace 15 días, de la necesidad de ser íntegros.
Y es importante, amados, que nosotros seamos íntegros, que nosotros busquemos con integridad a Dios, que tengamos un hambre profundo. Y eso es precisamente lo que es o significa esta palabra justicia. Tener hambre y sed por actuar con integridad en tu entorno. Tener un hambre profunda con ser íntegro en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, en tu relación matrimonial, en la relación con los demás. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad, fíjense, el que camina en integridad, dice Proverbios 10:9, anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, la falta de integridad es cuando empezamos a pervertir los caminos rectos que nos han sido trazados. Cuando sabes que hay algo que no le agrada a Dios y que no es conforme a su palabra y tú lo haces, estás pervirtiendo tu camino y el resultado de eso es que serás quebrantado. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. La integridad de los rectos nos encaminará, nos llevará al destino, nos llevará al propósito, nos llevará a las promesas, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es decir, que cuando dejo de ser íntegro, estoy pervirtiendo mi corazón, estoy desviándome, estoy transgrediendo mi propia vida. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso y escudriña lo que hay en ellos. Y por eso la palabra de Dios constantemente hay consejos de limpiar nuestros corazones, como el pasaje que leímos anteriormente en Santiago. Pecadores, limpiad las manos, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Nuestros corazones tienen que estar limpios para caminar en integridad. Necesitamos caminar en integridad porque es la manera de dar luz. Cuando no caminamos en integridad, decidimos apagar la luz. Decidimos que las tinieblas gobiernen. A veces nos concentramos solamente en lo que vemos. Ay, cuánta justicia le hace falta a esta nación. Y todo por culpa de nuestros gobiernos. Pero sabes, tú y yo somos la luz de este mundo. Tú y yo somos la luz asentada en una ciudad en alto. Y tú y yo somos los que a través de nuestra integridad inspiramos a otros a que vale la pena ser recto, ser íntegro, amar a Dios profundamente. Amén. Una persona que tiene hambre y sed de justicia lucha contra toda forma de injusticia y maldad. Luchar contra toda forma de injusticia y maldad es el fruto de un corazón hambriento que tiene hambre y sed de justicia. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Amados, el fruto del Espíritu es que tú y yo debemos de caminar, vivir y defender toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y a veces, amados, estamos confundidos. Confundimos qué es la verdad, confundimos qué es la justicia y confundimos qué es la bondad. Y nos da la base o nos confirma el verso 10, comprobando. Tú tienes que comprobar lo que verdaderamente es agradable al Señor. ¿Qué le agrada a Dios? Y vamos al siguiente punto, tipos de justicia que el creyente debe anhelar. Justicia interna o justicia personal. Justicia interna, es decir, desear ser justo ante Dios, no solo parecerlo. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen. Por eso el salmista David en el Salmo 51:10, este Salmo 51 fue escrito como resultado de su caída con Betsabé. Cuando él cae en pecado y cuando es confrontado por el profeta Natán, se da cuenta de su condición y él empieza a escribir esto. Crea en mí, oh Dios, ¿qué?
Un corazón limpio. David reconoció que su corazón se había pervertido, se había desviado, se había corrompido. Y él decía, necesito, Señor, una vez más, caminar en justicia. Amén. Vida espiritual. El creyente debe anhelar vida espiritual, buscar más comunión con Dios y obedecer su palabra. Tú y yo debemos de buscar cada vez más comunión con Dios y obedecer su palabra. Anhelar los tiempos de oración, los tiempos de intimidad, los devocionales, los tiempos donde podemos adorar. Que sea un hambre que se note en la iglesia. Recuerdo un testimonio de una de las iglesias más grandes en Corea. El testimonio del pastor de esa iglesia decía que cuando empezaban el tiempo de adoración, que cuando ellos iban a iniciar la reunión, ¿verdad? La gente estaba ya en una actitud de adoración. Y ellos tenían un problema en la reunión, porque cuando ellos terminaban la adoración, la iglesia seguía adorando. Seguía adorando, de modo que ellos tenían que dar indicaciones. Les pedimos por favor que ya dejen de adorar, porque vamos a predicar la palabra de Dios. Porque había un hambre profunda, amados. La gente estaba arrodillada y no les tenían que decir levanta las manos, no les tenían que decir póstrate. Hay un hambre por la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que manifestarla. Y esa hambre se tiene que respirar en reuniones como esta. Vida moral. El creyente debe anhelar una vida moral correcta, rechazar el pecado y practicar la verdad. Eso es lo que somos llamados a hacer, rechazar el pecado y practicar la verdad. Nosotros somos los que debemos de cerrar la puerta a cualquier oportunidad y tentación que venga a nuestra vida. Queremos vivir como Dios quiere. Si Cristo murió y entregó su vida y derramó su sangre por nuestros pecados, ¿cómo vamos a vivir todavía en eso? Si es por eso que Él murió. Y a veces perdemos esa capacidad de conciencia. Se nos hace muy fácil pecar porque sabemos que si pedimos perdón seremos perdonados. Pero recordemos que cada pecado hizo sufrir a Cristo. Derramó su sangre por eso. ¿Cómo vamos a hacer algo por lo cual Cristo murió? Punto número 2, ya vimos la justicia personal, los tipos de justicia que el creyente va a anhelar. Ya vimos la justicia personal interna. 2, justicia con el prójimo, justicia relacional, anótalo. Justicia con el prójimo, justicia relacional, tratar con rectitud, con verdad y amor al prójimo. Y Miqueas 6:8 nos dice lo siguiente, si le podemos poner la cita, oh hombre, Él te ha declarado, Dios nos ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Amén. Así es que para los que teníamos duda o tenían duda, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que vivamos? ¿Con qué firmeza o con qué fundamento? Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente ¿qué? Hacer justicia y amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia. Hacer lo recto con los demás, amar misericordia, ser misericordiosos y estar humillados ante tu Dios. Romanos 12, 17 al 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Eso dice la Escritura, no pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de ¿quién? De los que te hacen bien, de tus amigos, de los que te tratan bien. ¿De qué dice ahí? Todos los hombres. Es decir, no importa qué te hagan,
No importa si te están haciendo la vida de cuadritos, no importa si se están convirtiendo en tus enemigos. Tú tienes que procurar lo bueno delante de todos los demás. Es que no se merece eso, es que necesito darle un escarmiento, es que si no soy yo, ¿quién le va a decir lo que debe de hacer? Y nosotros nos convertimos a veces en justicieros de Dios, y Dios no nos ha llamado a ser justicieros, amados. Tú y yo no somos justicieros. No somos los instrumentos de Dios para que alguien escarmiente sus errores. Tú y yo somos llamados a manifestar misericordia. Porque tú y yo en algún momento nos vamos a encontrar en una condición y necesitamos ser tratados también nosotros con misericordia. No pagues más mal por mal. Procurar lo bueno delante de los hombres. Verso 18, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estar en paz con todos los hombres. Buscar siempre la reconciliación. ¿Sabes que la justicia de Dios nos lleva a ser pacificadores? Nos lleva a ser reconciliadores. Y tenemos que buscar la paz, la reconciliación. Tenemos que ser instrumentos de reconciliación. Amén. Tenemos que buscar estar en paz con todos en cuanto dependa. Habrá cosas que ya no dependen de ti. Pero ¿cuántas veces nos prestamos a levantar un conflicto, a levantar una disensión, una enemistad, un pleito, una discusión? ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo reconocer y decir, ¿sabes qué? Tal vez no hice lo correcto o no abordé el tema adecuadamente. Tal vez yo contribuí, pero siempre nuestros argumentos son, yo quise hacerlo, yo quise estar en paz, pero no se hizo, no se pudo porque él hizo esto, hizo aquello. Y a veces no estamos reconociendo que tal vez no abordamos la situación de manera sabia, de manera adecuada. Y qué importante es que en una situación verdaderamente se establezca paz. No es quién gana o quién tiene la razón, sino verdaderamente se establezca paz. ¿Me va siguiendo? En nuestras relaciones personales debemos ser justos, humildes y misericordiosos con los demás. Número 3, en cuanto a las cosas que el creyente debe anhelar en cuanto a la justicia. Justicia en la comunidad, o lo que podríamos llamarle justicia social. Esto es, decía la vez pasada, el discurso de muchos políticos. Hablan de justicia social y realmente no tiene nada que ver con justicia como ellos la ven. Pero mira, la justicia en la comunidad es levantar la voz contra la opresión, contra el engaño y contra la corrupción. Isaías 1:17 nos dice lo siguiente. Isaías 1:17 dice, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, socorrer al oprimido. ¿Qué dice? Aprender a hacer el bien, buscar el juicio o la justicia, restituir ¿qué? Al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar ¿a quién? A la viuda. Dios le da una asignación a la iglesia, amados, porque hoy toda esta clase de injusticia existe y somos nosotros los que tenemos que hacer esta diferencia. Por eso la iglesia debe de ser la primera en levantar la mano para desarrollar programas de justicia social, de ayudar al que está en necesidad. Amós 5:24 nos dice también lo siguiente. Pero corre el juicio como las aguas, y que corra la justicia como impetuoso arroyo. Que nadie detenga el buen juicio y la justicia, que nadie detenga la rectitud y el hacer el bien, que sea tan grande como un río impetuoso, que nada lo puede detener. Y este país necesita cambiar y nosotros necesitamos poner manos a la obra. Es por eso que les decía hace un momento,
necesita la iglesia salir de la iglesia. Necesita la iglesia salir de la iglesia. Escuchaba una predicación hace tiempo donde hablaba de la manifestación del aposento alto. Todos anhelamos y queremos estar en el aposento alto. En el aposento alto, ¿qué ocurrió? Vino el Espíritu Santo, vinieron y se pusieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, fueron llenos, hablaban en lenguas, tuvieron una gloriosa experiencia con el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Y muchos creyentes queremos estar solamente ahí, pero déjeme decirle que en el aposento alto, después de que ellos recibieron al Espíritu Santo, decidieron bajar de ese segundo piso y decidieron ir a la gente, y muchos de ellos le compartieron a la gente para que ellos experimentaran lo que ellos habían vivido en el aposento alto. La iglesia no puede permanecer en el aposento alto. La iglesia tiene que bajar y tiene que ir a las calles para que otros experimenten de Dios. Amén. Por eso para ti debe de ser una prioridad no solamente venir a la iglesia, sino salir de la iglesia, hacer algo en el reino de Dios. Y estamos haciéndolo y lo vamos a hacer, amados. La justicia necesita correr como agua en esta ciudad. Es ahí donde entra el ministerio cristiano, el servicio como hijo de Dios. Toda la iglesia, escúcheme bien, toda la iglesia debería estar sirviendo en algún ministerio, dentro y fuera de la iglesia. Por eso lo que estamos haciendo en los equipos de hospitales, y tenemos que generar y crear nuevos ministerios de acuerdo a las necesidades que observamos en nuestra ciudad. Es cuestión de salir de las puertas de tu casa para identificar qué necesidad hay. A mí me hacía reflexionar, a una persona que ya se hizo viral en las redes sociales. ¿Cuántos han oído hablar del potro? Este cuate empezó a ser viralizado en las redes sociales porque él iba con su camioneta, sacaba un video donde él empezaba a ir a los baches y empezaba a decir, vamos a ayudarle a la comunidad. No hablaba mal del gobierno, no hablaba mal de las autoridades. Él decía, vamos a evitar accidentes. Aquí se han ponchado llantas, aquí ha habido accidentes. Y ponía ahí un montón de cosas ahí y empezaba él a bajar esos bultos de asfalto en frío y empezaba él a barrer el hoyo y se hizo viral y todo el mundo decía, te necesitamos acá, te necesitamos acá. Pero ese cuate se hizo famoso porque vio una necesidad y una oportunidad de ayudar. Vino inclusive a tapar un hoyo en la Ciudad de México y ha sido una inspiración. Y de eso se trata. De eso se trata. De que sin necesidad de estar juzgando, sin necesidad de ser justicieros, empecemos a hacer un cambio. Ese es el ministerio cristiano. Por eso Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El servicio, el ministerio cristiano dentro y fuera de la iglesia es servir con integridad, no por reconocimiento humano, sino por amor a la justicia divina, por amor a que la justicia de Dios se establezca y la gente vea, todavía hay bondad y todavía hay gente que puede bendecir en esta tierra. Tú y yo podemos ser inspiración, podemos hacer cadena de favores. Todo lo que hagas, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Dios nos llama a servirlo. Y tú y yo debemos de considerar el servicio no como una opción, sino como una necesidad de expresar la justicia de Dios. Hacer algo en tu trabajo por la gente que te rodea. Hacer algo en tu comunidad, hacer algo, y tenemos que empezar a hacer eso. Ser agentes de justicia en nuestro entorno social. Ser agentes de paz y de verdad en la forma en que trabajamos, en la escuela, en la comunidad. Que tú seas un ejemplo. Dejemos ya ese espíritu de juicio, de crítica,
de ser justicieros, de hablar mal. Empecemos mejor a poner respuestas. Antes de hablar, de criticar, de ver lo mal que está nuestro país, mejor vamos a identificar qué necesidad hay y cómo podemos ayudar. Y quiero ir terminando con un punto de esta sección de la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque la promesa, ¿cuál es? Ellos serán ¿qué? Saciados. Dios no ignora el anhelo sincero por su justicia. Escucha, cuando tú tienes un anhelo sincero, Dios no lo va a ignorar. Dios va a hacer algo en tu vida. El alma que busca a Dios con hambre espiritual será llena por Él mismo. Esa es su promesa. Salmo 107:9, si no lo ponen por favor. Salmo 107:9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué razón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Porque el propósito de Jesús es que Él quiere llenarnos. Dios quiere llenarnos. En Cristo encontramos satisfacción plena porque Él es nuestra justicia. Amén. Cristo quiere manifestarse en nosotros, quiere saciarnos Él. ¿Cuántas veces queremos saciarnos de cosas y cuando las tenemos seguimos con el mismo hambre? Porque pensamos que son las cosas o mejorar nuestra condición. No es malo buscar mejorar nuestra calidad de vida o nuestra condición de vida, pero hay cosas que son exclusivas de Dios y que tú y yo tenemos que experimentar eso. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hay promesa, hay bendición para el alma que tiene hambre, hambrienta de sed y tiene sed de justicia. La verdadera bienaventuranza no está en tener abundancia material, amados, sino en desear ardientemente la justicia de Dios, la intervención de Dios, la voluntad de Dios establecerse en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad y en tu nación. Si me ayudan con el piano, por favor. Dios promete saciar ese deseo en esta vida. Dios promete saciar en esta vida y Dios promete saciarte plenamente en la eternidad. Que cada creyente pueda decir como el salmista en el Salmo 17:15, yo en justicia, mire lo que dice el Salmo 17:15, si me hacen favor. Yo en justicia, en cuanto a mí, veré tu rostro, ¿qué? ¿Cuándo vamos a ver? Fíjense qué interesante y qué profunda la palabra de Dios. ¿Cuántos le hemos pedido a Dios, quiero ver tu rostro, Señor? ¿Cuántos le hemos pedido a Dios, Señor, déjame ver tu rostro? Y queremos que sea como una experiencia, aunque eso puede pasar. La mejor manera de ver el rostro de Dios es cuando estamos actuando en ¿qué? En justicia. Cuando estamos alineados a la palabra de Dios. Cuando estamos anhelando la voluntad de Dios, tú y yo vamos a ver su rostro. Y luego ¿qué dice? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y aquí hay dos promesas, una eterna y una presente. Lo vamos a ver en esta tierra cuando caminemos en justicia, pero también cuando despertemos ¿a qué? A su semejanza. Mientras tanto nos toca caminar a su semejanza. Amén. Así es que concluyendo esta predicación que nos llevó dos conferencias, ¿en qué áreas de tu vida se puede aplicar esta promesa? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En tu vida espiritual. Tu vida espiritual tiene que manifestar
esta justicia de Dios, esta hambre por Dios, buscar más comunión con Dios, buscar más revelación para obedecer su palabra. En nuestra vida moral, cuanto más hambre, vas a rechazar más el pecado y vas a practicar lo que es correcto delante de Dios. Hay muchas cosas que tal vez Dios te ha estado hablando estos domingos que tienes que renunciar y tienes que buscar una vida moral que glorifique a Dios. En nuestras relaciones personales, ser justos, ser humildes y misericordiosos con los demás, hacer a un lado lo que te hicieron. ¿Cuántas veces lo que nos hicieron es el estorbo, es la atadura que nos impide avanzar? Y ya lo que te hicieron ya ocurrió, ya sucedió, pero necesitamos avanzar. Perdonar, hablaban hace 8 días de perdonar. ¿Cuántas veces por no perdonar estamos estancados en el mismo lugar? Nos perdemos de bendiciones porque no decidimos perdonar, y es necesario salir adelante. En nuestro entorno social necesitamos ser agentes de justicia, amados. Imagínense que la iglesia cristiana, cada uno se levante a establecer justicia donde le rodea, a establecer paz y verdad, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la comunidad. Percibir qué necesidad hay, que la justicia corra como un río. Yo te puedo ayudar, podemos hacer algo, podemos organizarnos para que esto cambie. Yo puedo ayudar. No esperemos a que alguien haga las cosas. Somos los que somos llamados a hacer las cosas diferentes. Nuestro ministerio significa servicio. ¿Y cuánta gente piensa en el ministerio pensando en su reino, en su podium, en el lugar donde va a ser visto? Y cuando habla de ministerio es de sus logros, lo que él ha alcanzado y necesita o requiere mérito. Eso no es ministerio. Ministerio viene de la palabra ministrar, que significa servir. Y tú y yo tenemos que servir verdaderamente. Decía un pastor, porque el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y tú y yo somos llamados a vivir para servir a los demás. A veces estamos tan enclaustrados en lo que me pasa, en mis problemas, y estamos tan oprimidos y tan afligidos y no salimos de eso porque no hemos tomado la decisión de salir de nuestras casas, de nuestras puertas, y encontrarnos con las necesidades de los demás. Cuando tú ves por los demás, tus necesidades empiezan a disiparse, porque Dios se encarga de lo tuyo. Encárgate de lo mío y yo me encargaré de lo tuyo. Parafraseando muchas citas que Dios nos enseña en su palabra, que vimos: busca primero el reino de Dios y en pocas palabras, Dios está diciendo, si parafraseamos: encárgate de lo mío, que yo me encargaré de lo tuyo. Pero estamos invirtiendo ¿cuánto tiempo por encargarnos de lo nuestro? Pero dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán no las buscarás. Son mis bendiciones que yo traeré sobre ti. Son mis bendiciones, encárgate de lo mío. Ponte de pie, amado. Bienaventurados. ¿Cuántos quieren entrar en este estado de bienestar, de bendición, de felicidad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Cierra tus ojos un momento, levanta tus manos. Yo estoy convencido que Dios nos está hablando y nos está preparando para empezar a expresar y vivir el reino de Dios en esta tierra. Tú y yo no pertenecemos al gobierno de México. Somos mexicanos, pero nuestra nacionalidad más grande es que somos ciudadanos del cielo, por la gracia y la sangre de Jesús.
Y como ciudadanos del cielo, hay cosas que tenemos que representar. Y ese es el carácter de Dios. Dile: Señor, yo quiero ser saciado. Yo quiero llenarme del bien que hay en ti. Pero tú me llamas primero a despertar en mi interior un hambre profundo por tu justicia, por hacer tu voluntad, por hacer lo que es correcto. Señor, me he distraído, me he extraviado, me he confundido, me he perdido, he fallado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos sido instrumentos de tu justicia. No hemos reflejado los principios del reino al cual pertenecemos. Y te pido que tú, Señor, empieces a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Yo quiero entrar en un estado espiritual de bienaventuranza, de bendición. Pero necesito desarrollar en mi vida un hambre profunda por la justicia. Perdóname, Señor. Purifícame. Si hay áreas donde has fallado a Dios, hoy pídele perdón. Él tiene el poder de purificar tu corazón. Si hay áreas donde no estás limpio, donde has transgredido, donde te has sentido que has corrompido o ensuciado tu vida, hoy es tiempo de purificación. Dios te puede purificar. Dice la Biblia: confesaos vuestros pecados, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Él quiere purificarnos. Él quiere alinearnos. Él quiere que empieces a pensar en los demás. Ya deja de pensar en ti. Ya deja de tratar de buscar tu beneficio, tu confort, tu comodidad. Empieza a preocuparte por los demás. Identifica la necesidad de los que te rodean. Eres llamado a ser un instrumento de Dios. Dile: Señor, llévame a pensar en los demás. En mis relaciones personales, yo necesito estar en paz con los demás. Yo necesito tener una buena actitud hacia los demás. En mi iglesia, en mi comunidad, yo tengo algo que hacer. Empieza tú a disponerte. Es tiempo de servir, es tiempo de ministrar la justicia que Dios quiere que hagamos. Es tiempo de salir de la iglesia. Es tiempo de hacer algo diferente en nuestro trabajo, en el lugar donde nos desarrollamos. Señor, úsame. Muchas veces que no servimos o no establecemos estos principios porque estamos con el miedo y pensando: y cuando falle, ¿qué voy a hacer? Cuando falles, lo vas a reconocer y lo vas a reconocer y vas a decir: he fallado, me he equivocado. No es la forma correcta de actuar, pero voy a cambiar eso. Porque Dios no quiere que mostremos una cara perfecta al mundo, porque no lo somos. Pero quiere que mostremos un carácter decidido al mundo, que queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que la gente tiene que ver: que seguimos al que sí es perfecto, que seguimos al que sí es justo, que seguimos al que es bueno y nos dio un gran ejemplo, y que somos verdaderos hijos de Dios y representantes de su reino. Señor, bendigo a tu iglesia y te pedimos ayuda, Señor. Te pedimos que nos transformes. Necesitamos transformación. Queremos ser buenos ciudadanos del reino. Queremos establecer justicia y verdad, acciones justas que honren tu nombre. Jesucristo dijo que la gente iba a alabar a Dios al ver las acciones justas de nosotros, que la gente iba a glorificar al Padre al ver tus acciones justas. Es tiempo de que la gente glorifique al Padre. Es tiempo de que la gente diga: hay un Dios, porque hay gente buena todavía. Hoy mucha gente está diciendo: Dios no existe por tanta maldad que hay en la tierra. Pero es tiempo que la gente diga: sí existe Dios, porque hay gente buena en esta tierra todavía.
y esa, al verte a ti, se inspiren. Al ver tu amor genuino, al ver tu servicio de corazón. Dile: Dios, lléname de ti. Lléname de ti. Transforma lo que debas transformarse. Y yo quiero terminar dirigiéndome a las personas que no han tenido un encuentro real. Si algo enseña claramente la Biblia, es que tú y yo somos pecadores y necesitamos un encuentro real con la presencia de Dios, con Jesucristo mismo, para que nuestros pecados sean perdonados. Porque Jesús dijo que si no nos arrepentimos, en nuestros pecados moriremos. Y se refiere a que hay una condenación eterna para los pecadores. Y tú y yo somos pecadores. Pero cuando venimos a Jesús y tenemos un encuentro real con Él, Él viene a nuestro corazón y Él perdona todos los pecados, los más graves, y los pecados, cualquier clase de pecado, y nos limpia y nos perdona y nos da vida eterna. Y esta la recibimos por gracia y por fe. El arrepentimiento nos lleva a reconocer dos cosas: uno, quién eres tú, quiénes somos, pero también nos lleva a reconocer quién es Él. Y la Biblia dice que Cristo nunca pecó, ni hubo engaño en su boca, pero como un cordero fue llevado a la cruz, llevado al matadero. Y la única razón por la cual Jesús lo permitió y lo dejó hacer es porque Él estaba cargando con tus pecados y los míos. Así es que reconocer a Cristo como Salvador es determinante en la vida de un ser humano. Porque Jesús dijo que si crees con todo tu corazón, dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Y la palabra Señor significa que Él es el Rey de todo, que Él es el Dios de todo, y que Él hizo una obra perfecta en la cruz. Porque a través de lo que hizo Cristo en la cruz, Dios el Padre decidió no tomar en cuenta nuestros pecados por aquellos que ponen su confianza y su fe en Jesús. Reconocer a Jesús quién es crucial, pero también reconocer quién eres tú es crucial. Y tú y yo somos pecadores, y tú y yo no podemos quitar un pecado de nuestra alma, de nuestro ser. La Biblia dice que lo único que tiene poder de purificar nuestras almas y limpiarnos de toda maldad es la sangre de Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz. Por eso es necesario que hoy, para recibir el regalo de vida eterna, tú le invites a venir a tu corazón y tú decidas confesar con toda tu alma que crees lo que Él hizo en esa cruz, que tú crees que ahí Él tomó tu lugar y que Él te estaba amando a pesar de que tú y yo no le amábamos, pero que ahora decidimos rendirnos en amor a Él y dejarlo gobernar en nuestra vida. Quiero guiarte en esta oración, a ti que no lo has hecho, que no lo has experimentado. Dile a Dios, a Jesucristo, estas palabras con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón y mi vida, porque creo que en esa cruz tú hiciste algo maravilloso y eterno. Ahí crucificaste mi condenación, ahí pagaste por todos mis pecados y ahí me abriste un acceso a la misericordia del Padre. Yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis errores y por todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y vengo a tu gracia y a tu misericordia. Tú puedes lavarme, tú puedes limpiarme, y hoy te pido que lo hagas. Te abro las puertas de este corazón, de mi corazón, y te pido que entres en él. Vive para siempre en mí y dame el regalo de la vida eterna, porque hoy pongo todo lo que yo soy en tus preciosas manos. Gobierna mi vida y a partir de ahora yo decido confiar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hoy, si tú hiciste esta oración, tú le estuviste pidiendo perdón a Dios. Y hoy en el cielo hay una fiesta. Y la Biblia dice, palabras de Cristo, que tu nombre será proclamado en el cielo, porque tú decidiste confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y Él te toma y te adopta como su hijo. Si tú hiciste esta oración por primera vez, algunos ya lo hemos hecho, pero si tú lo hiciste por primera vez,
levanta ahí en tu lugar tu mano. Queremos bendecirte y queremos darte la oportunidad de que tú te des testimonio de que Cristo ahora está en tu corazón. No te dé pena, no te dé temor, levanta tus manos. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levante su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Alguien acá también, gloria a Dios. Un aplauso más fuerte a Dios, porque hay fiesta en el cielo. A partir de ahora eres hijo de Dios y Dios ha anotado tu nombre en el libro de la vida. ¿Alguien más hizo esta oración? Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y que nos uses de una manera tan profunda, tan fuerte, tan poderosa, que seamos hacedores de justicia, que reflejemos tu amor y tu grandeza, que seamos hechos conforme a la imagen de tu Hijo, Señor, y que tú nos fortalezcas en medio de un mundo que se corrompe más, pero también tú nos puedes hacer brillar más. Y te pido que tu bendición sea con todos nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que tu luz siga brillando y sigas siendo un reflejo del amor de Dios. Despídanse unos a otros. Estamos despedidos. Que tengan bendecida semana.